Muy buenas noches, bienvenidos al Museo de las Américas. Para los que no me conocen, soy María Ángela López, la directora ejecutiva del museo, y me place esta noche tenerlos aquí porque culminamos hoy con esta actividad, el ciclo de conferencias en torno a la exposición de Tufiño Íntimo, Cartas a Pablo, gracias al respaldo y la colaboración de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. Esta noche el tema va a ser Rafael Tufiño, influencia que no cesa. Y contamos con 4 grandes artistas puertorriqueños para conversar sobre el tema, ¿verdad? No necesitan presentación, pero vamos a dejar al moderador de la noche, que está a cargo de Garvin Sierra, para que los presente a cada uno y lleve a cabo la actividad. Muchas gracias. Y la exhibición dura hasta el 24 de febrero, así que los que no la han visto o la quieren volver a visitar, por favor que la pasen. Muy buenas noches a todo el mundo. Gracias por venir a pesar del diluvio y poder estar en su casa mejor reclinado. Agradecido a María Ángela y al museo por esta invitación de ser partícipe, un moderador de este diálogo entre 3 personas que admiro mucho, Toño, Yolanda y Rafi. Yo creo que de parte de ellos hay unos diálogos que ellos quieren, tienen cada cual uno, que yo creo que es importante que ellos comiencen con el proceso de hablar lo que han redactado, para entonces entrar en una dinámica entonces de preguntas y tirarnos la bola a ver cómo o en qué manera pues, Rafael Tufiño influencia en estos momentos, en presente y en lo que viene de futuro. Así que, ¿quién quiere empezar? Yes. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Yolanda Velázquez. No necesariamente todo el mundo conoce, ¿verdad? Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche. Yo realmente, desde la sinceridad y lo poco que sé, les quiero compartir una carta que le escribí a Tufiño. Escribí una carta como si estuviera hablando con él. Así que eso es lo que traje el día de hoy. Y voy a comenzar. La escribí el miércoles 24 de enero del 2024 en Santurce, Puerto Rico, donde vivo hace 20 años. Y dice así: querido maestro, el año pasado Vanessa Droz, ¿se acuerda de ella? Pues me invitó a hablar sobre su obra gráfica, con motivo de una exhibición sobre las cartas que le escribió a su hijo Pablo. Pensé que sería un quitao, pues cuando pienso en las palabras grabado y Puerto Rico, surgen inmediatamente en mi memoria más de una imagen icónica sobre su trabajo. Inmediatamente le dije que sí a Vanessa y días después me cayó el 20. Y por poco infarto, porque hablar de su obra gráfica, para mí, es querer resumir en unos minutos el trabajo de toda una vida. Imposible. Mire, este vestido de la historia y la memoria me queda muy grande. Entonces decidí, desde la sinceridad de mi experiencia como artista y educadora de las artes gráficas, recordar su figura bajo unas grandes gafas y un sombrero que lo distingue en donde quiera que se pare a conversar y aún exista. Lo recuerdo claramente en alguna ocasión, durante una conversación casual que tuvimos en medio de la Plaza de Armas en el Viejo San Juan. En esa ocasión, con sumo orgullo, usted me dijo que se consideraba un hombre de letras, pues en su juventud se dedicó a diseñar y pintar letras para anuncios en la superficie de guaguas y negocios. Luego sonrió como un niño travieso. Pienso en estas palabras y entiendo la grandeza de su modesto comentario. Usted sabía sobre la importancia de su oficio, donde toda práctica cotidiana y para ganarse la vida
fue una escuela para crecer en la maestría de su obra gráfica, incluyendo sus cartas escritas a puño y letra, repletas de dibujos a colores que viajaban hasta las manos de su hijo Pablo o algún amigo. Sepa que ya nos enteramos de muchas cosas que dudo hubiera hecho públicas en vida. En el Museo de las Américas las están exhibiendo y su hijo Pablo, bajo la influencia probablemente de la poeta Vanessa Dross y otros disquecuradores, son los responsables. Usted fue un gran diseñador. Tenía claro, más allá de la técnica, la importancia del espacio bidimensional y cómo darle vida. Sus carteles creados para la División de Educación de la Comunidad, del Departamento de Educación y otros proyectos culturales y editoriales fueron el espacio para poner a prueba cómo el buen diseño gráfico comunica desde la belleza. Y le agradezco esta aportación, la cual me llevó de la mano durante los 11 años que fui maestra de grabado. En sus diseños, la forma y función se acompañan como un buen par de zapatos que andan cómodamente juntos hacia un mismo destino. Nunca lo hablamos, pero creo que tenemos algo en común: la pasión por la música y las artes del grabado. Mi relación constante con la comunidad donde vivo y ando hace 20 años, Santurce, hace más patente este interés que tengo por sus carteles en serigrafía y sus grabados sobre la plena. Vivo cerca de la casa donde pasó sus últimos días Ismael Rivera y tengo un taller en la zona donde vivo al cual constantemente llegan los mejores músicos de jazz y plena a ofrecer conciertos. En este lugar donde convivo con otros artistas se encuentra la Casa de la Plena, un espacio que alberga material histórico, una colección de instrumentos y obras alusivas a este género musical. Por supuesto, su fundador, el músico Tito Matos, procuró que hubiera presencia de su obra. La Casa de la Plena cuenta con el privilegio de albergar en su colección el cartel que usted realizó para el documental histórico La Plena, de Amílcar Tirado, que fue la primera película que se filmó para el proyecto de la División de Educación de la Comunidad. Usted para mí es un ejemplo de total maestría. Su labor de haber trabajado con diversas instituciones puertorriqueñas para crear con su obra gráfica ilustraciones para textos y material educativo me sugieren su vocación de maestro. Al haber trabajado en estos proyectos, usted hizo de las artes gráficas una herramienta para profundizar en su práctica, como los músicos, a través de la colaboración, compartiendo saberes y conocimientos que llegaron a manos del pueblo, a mis manos, que también compartieron prácticas y saberes como maestra de grabado. Su colección del portafolio de canciones de plenas populares, el reconocido portafolio de grabados La Plena, que creó en 1954 junto a Lorenzo Mar, es un gran ejemplo de su legado cultural y educativo. En este trabajo puedo observar la constante alusión del elemento musical en su obra. En esta ocasión, un trabajo gráfico donde se conjugan la calle, el ritmo, la historia oral y su dominio de la gubia como el batón del director de una orquesta sinfónica. Observar cada trazo de su diseño, cada corte de gubia con sus movimientos, sus gentíos, sus fuegos y tormentas, son una escuela en este arte que usted dominó a cabalidad, creando ritmos visuales para la memoria colectiva puertorriqueña. De sus carteles considero que diseñó uno de los más hermosos trabajos de tema musical, el que creó para el primer circuito de jazz fundado en la isla en el año de 1962 por los músicos Dale Whale y Charlie Rodríguez, el San Juan Jazz Workshop. Aunque no conocí ni conversamos de sus gustos musicales, sospecho que su vida en Nueva York, ciudad donde nació, fue la influencia en este trabajo de una economía espectacular de elementos, el perfecto ejemplo de síntesis para llevar un mensaje contundente y musical. Utilizando el espacio del papel como escenario, usted transformó la palabra jazz y sus letras en una composición rítmica de elementos, letras que se entrelazan como instrumentos vivos generando sonidos. Le cuento que encuentro tan poderosa esta imagen que cada vez que tengo la oportunidad de admirar el cartel en alguna exhibición, me quedo embelesada estudiándolo.
y casi puede escuchar la melodía improvisada y al mismo tiempo bien estudiada de su diseño y su composición. Aun cuando usted incursionó en la experimentación de medios y estilos, la narrativa y la figuración se destacan firmemente en su obra, que me transporta en el tiempo a los orígenes de la gráfica en papel, la imprenta y el libro para narrar con cadencia una parte esencial de nuestra historia musical. Deseo comentarle algo sobre el tema de su obra gráfica y la importancia del cartel impreso en serigrafía para la película producida en Puerto Rico en 1967 para la División de Educación de la Comunidad, El Santero. A este cartel lo considero un legado de documentación histórica que define la fuerza que aún persiste hoy día en la obra gráfica puertorriqueña. La talla en madera, esa práctica ritualista para crear santos de palo, siempre la he observado como la gran escuela que formó las manos de todas las generaciones que practicaron y practican hoy día las artes del grabado. Dicho esto, me parece lo más natural que una gran cantidad de artistas admiren y vean una escuela en su obra gráfica, y que en la actualidad artistas jóvenes insistan en continuar desarrollando y trabajando el grabado, en especial la talla en relieve. A diferencia de la triste historia de la película El Santero, que se desarrolla en la época del boom industrial y ve cómo los santos de madera hechos a mano son sustituidos por santos de yeso, hoy día de plástico, le cuento que en la actualidad el arte de la talla de santos resurge en manos de artistas contemporáneos. Estas nuevas tallas, más allá de su propósito religioso, funcionan como medio plástico expresivo, en ocasiones, para contar a través de personajes comunes historias cotidianas desde un pequeño altar. La talla en relieve como técnica gráfica se continúa practicando y enseñando en escuelas de arte en la isla y talleres particulares. Quiero que sepa que el deseo y admiración de parte de artistas jóvenes por otorgarle continuidad a la gráfica en Puerto Rico tiene hoy día una gran vigencia y mucho que decir, al igual que la talla tridimensional en madera. Hasta se rumora que por ahí andan varios jóvenes santeros tallando su figura de Santefo. No es por nada, pero hello, las artes gráficas con su origen en los libros y la imprenta tienen un significativo capítulo en Puerto Rico, con usted de protagonista. Es mi humilde opinión, hombre de letras. Reconozco que la importancia del grabado en Puerto Rico se hace patente en sus aportaciones y su presencia en las salas de arte, con la exhibición de su obra, pero sobre todo en las calles del viejo San Juan, donde por primera vez nos encontramos y me acerqué con gran admiración a conversar con usted. Aún lo imagino en la antigua ciudad, observando detenidamente en sus caminatas, desde una pequeña piedra hasta las puertas y ventanas de la catedral, para expresar la antigüedad de los principios del diseño y la composición. No se vaya a molestar, pero nuevamente les recuerdo que el Museo de las Américas actualmente presenta una exhibición de tema epistolar titulado Tu Fiño Íntimo, Cartas a Pablo, donde se han atrevido a abrir una muestra de las cartas que le escribió a Pablo su hijo, y que todo el que la visite puede leer. No tengo idea de qué le hubiera parecido esto, porque es como dejarlo en calzoncillos detrás de una vitrina, pero ya sabe, ahí estuve de fisgona buscando información entre las claves secretas del dibujo y sus palabras. Aún así deseo expresarle que reconozco la grandeza de su trabajo y que poder sumergirme en su palabra escrita, dibujando y expresando su amor a su hijo Pablo, me hizo entrar a la dimensión de sus deseos por comunicar con dibujos lo que no expresaron sus palabras. Su obra gráfica es como la carta que se jugó toda su vida, logrando dar la talla de los grandes maestros que comparten sus libros, conversaciones y saberes sin secretos. Su obra hoy es una carta abierta donde declara su amor por Puerto Rico y su cultura a toda voz. Me despido, no sin antes agradecerle el haber podido conocer un poco y escucharle hablar. Ahora ya usted se encuentra muy lejos,
pero muy presente. Quiero imaginarlo tallando como un artesano santero alguna canción de plena o una de jazz, como por ejemplo When the Saints Go Marching In. Hasta siempre, maestro. Gracias. Wow, es impresionante, no hay palabras definitivamente, ahorita hablaremos y dialogaremos más en grupo. No voy a lanzar ninguna pregunta todavía ahora, estoy cargando todos los cartuchos, pero ahora voy a dejar a Toño Martorell. Sí. A la izquierda del padre. Me encantó. Gracias por eso. Yo voy a pasar unas imágenes a mitad de charla. Realismo social y vanguardia en el arte de Rafael Tufiño y la generación del 50. Voy a comenzar a modo de epígrafe con una cita de un artista que ustedes conocen muy bien y que todos queremos. Se llama Antonio Martorell. Cito a Toño. Tefo pintó el panorama histórico de su generación, la del 50, tan menospreciada con planteamientos reductivistas de críticos ciegos a la historia que no han podido leer en sus imágenes la apreciación consecuente y fiel por el maestro Tufiño y sus compañeros de la gran tradición de la pintura universal, amoldada a nuestra realidad, renovada por nuestras necesidades. Cierro la cita. Rafael Tufiño y la generación del 50 trabajaron su arte en el periodo de las grandes transformaciones culturales de la posguerra y, a nivel local, en el tiempo de la violenta represión contra el independentismo nacionalista y el inicio del proyecto desarrollista de Muñoz. Conscientes de su momento histórico, este grupo de carismáticos artistas decidieron poner su arte al servicio de las clases sociales marginadas y a favor de una visión hegemónica de la identidad puertorriqueña. José Antonio Torres Martinó, uno de sus principales líderes, lo resumió así, y cito: en lo referente al arte, pensábamos que, a pesar de nuestra formación, a pesar de haber estado en estrecho contacto con las tendencias vanguardistas dominantes en los mercados mundiales, el expresionismo abstracto de los americanos, el surrealismo, el tachismo, el informalismo, el arte otro de los europeos, nuestro camino tenía que ser el realismo social que sugerían los mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué estos artistas jóvenes que convergen en la isla en este momento, que alguna vez pusieron interés en la propuesta de la vanguardia internacional, le dan la espalda a la experimentación formal, a la aventura estética por sí misma, al arte de los mercados? Sin premeditarlo, estábamos en situación análoga a nuestro ilustre antecesor Francisco Oller y remedábamos su comportamiento. Oller tenía conocimiento de primera mano sobre el impresionismo, movimiento que en aquellos años comportaba una trascendental revolución estética. Pero cuando regresa a su patria a los 63 años de edad, practica una pintura más próxima al realismo de Courbet que al de los impresionistas. Cierro la cita. La tesis que esbozaré en este breve escrito es que, a pesar de esta afirmación categórica de Torres Martinó, en su práctica artística, los artistas del 50 no le dieron la espalda a las propuestas de la vanguardia internacional. Por el contrario, asimilaron muchas de las lecciones del arte moderno y las integraron a su obra de compromiso social. Este planteamiento no es nuevo. Lo han esbozado Antonio Martorell, Teresa Tió, Manuel Álvarez Lezama y Margarita Fernández, entre otros. Pero ahora que estamos celebrando el centenario de su nacimiento, vale la pena volver a hacer énfasis en la versatilidad
y riqueza estilística de Rafael Tufiño y sus compañeros de generación. Estudié arte en la Universidad de Puerto Rico del 75 al 80. En esos años me tocó vivir los últimos coletazos de la polémica entre abstracción y figuración, entre universalistas y puertorriqueñistas. Miraba aquella controversia con distanciamiento, pues admiraba la obra de los artistas abstractos del Grupo Frente, fundado por Luis Hernández Cruz en el 77, y a la misma vez percibía que la complejidad formal de la obra de los maestros del 50 la colocaba lejos de los estrechos márgenes del panfleto del realismo social estalinista. Sin embargo, no hay duda de que las declaraciones de intención y la militancia política e ideológica que ejercieron estos artistas, amparados por la política cultural nacionalista del recién fundado Instituto de Cultura Puertorriqueña, contribuyeron a su categorización como practicantes del realismo social, al punto de ser el canon aceptado por la historiografía del arte puertorriqueño. Los efectos limitantes de esta categorización han incidido en la justa valoración de sus obras, hasta el punto de que durante los años 90, en las clases de historia del arte que se impartían en la Escuela de Artes Plásticas, se llegó al extremo de enseñar que la generación del 50 fue responsable de un supuesto retraso en el desarrollo del arte puertorriqueño. Según esta alegación, la apuesta que hicieron los artistas del 50 por el realismo social supuso un retroceso histórico que los aisló de las corrientes artísticas del momento y, de paso, influyeron a las próximas generaciones con un estilo passé. Esta afirmación hace eco con la crítica que en términos parecidos hizo Sebastián González García en 1967 a Francisco Oller y su obra El Velorio, reprochándole su extraña regresión a la pintura social de Courbet y el abandono de los logros artísticos de su periodo impresionista francés. Nuevamente se repite la historia, hubiera dicho Torres Martino. A mi entender, ambos argumentos críticos subestiman la función social que, para bien o para mal, ha ejercido el arte a través de las épocas. Desde la antigüedad, el arte ha sido utilizado como herramienta de control y transformación social por las clases políticas y religiosas dominantes de innumerables culturas. Luego se usó como expresión crítica del artista individual, comenzando con los grabadores del siglo XVII, Jacques Callot y Hans Ulrich Frank, y posteriormente en el siglo XVIII con el gran Goya y los desastres de la guerra. A partir de Goya, el interés de los artistas por los temas sociales y políticos resurge intermitentemente en la historia del arte como proyecto individual o colectivo. Así ocurrió con el realismo social del muralismo mexicano, que como nos recuerda Torres Martino, tuvo una gran influencia en el arte puertorriqueño, latinoamericano y mundial. Nos atreveríamos a reprocharle a Diego Rivera, uno de los principales artífices de ese movimiento, el abandono de su maravillosa incursión en el cubismo, luego que retornara de París a su México natal. Se puede inferir que las dos críticas antes citadas, parten de una concepción progresista del arte que sobrevalora la innovación. Decir que hubo retraso en el arte puertorriqueño es presuponer que el arte debe progresar y mejorar a través del tiempo como lo hace la ciencia. Tampoco es aceptable pedirle a los artistas que se aíslen de la sociedad que los acoge. Los creadores trabajan sumergidos en su contexto político, económico y social, y es natural que se refleje en sus obras, sobre todo en los países subdesarrollados, en donde la pobreza, la desigualdad y la injusticia son la orden del día. Pero, en última instancia, el arte es un ejercicio de libertad y corresponde al artista decidir si hace arte político o, por el contrario, desliga su trabajo de toda ideología. Por otra parte, encajonar como realismo social el trabajo realizado por la generación de 50 es un análisis simplista y reduccionista, como bien decía Toño, ¿no?
Lejos de esta apreciación, los artistas de este periodo incorporaron en su obra el lenguaje plástico de la vanguardia con frescura y originalidad. Una mirada desprejuiciada descubrirá los hallazgos formales del cubismo, el surrealismo, el expresionismo y la abstracción en la obra pictórica y gráfica creada durante la década del 50 al 70, periodo de mayor preeminencia de esta generación. Ahora vamos a ver ahora unas cuantas imágenes que las voy a pasar rápido porque el tiempo es limitado y no quiero robarle el tiempo al maestro ni a la conversación que vamos a tener. Comienzo con José Antonio Torres Martino, que fue el ideólogo de ellos, el que yo cité, ¿no? Y como ustedes escucharon, pues él afirmaba categóricamente de que ellos